Gracias, Clara. Es el momento de si tenéis alguna réplica a la cantidad de cosas que se han comentado. Si no, tenía alguna pregunta que haceros, tanto a José Fariña como a Manuel Ángel, por ejemplo. Habéis hablado de que para la deconstrucción de una ciudad, para una necesidad de crecimiento, es necesario un gran costo económico, o que el planeamiento supone un gran coste de tiempo para que se lleve a cabo todos los procesos, siempre y cuando mientras no haya una gestión económica que lo haga viable. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer frente a todos estos retos económicos y sin las fuentes de financiamiento tradicionales como han sido las ayudas, subvenciones o la inversión privada, ¿no? Para no tener que depender tanto de los ciclos económicos? Bueno, yo desde luego, estando el profesor Fariña aquí, voy a contestar, pero desde luego le cedo mi tiempo para que él pueda explicar pues lo que considero oportuno. No obstante, hombre, si yo supiera eso, me haría rico. Quiero decir, a ver, creo que el problema es una cuestión, yo no creo que sea una cuestión de asignación de sacar dinero de las piedras, es decir, el dinero ya se saca de las piedras. Yo creo que el problema es más bien de asignación de recursos, es decir, no creo que sea posible sacar más de lo que estamos sacando, a menos que se aumenten los impuestos, es decir, no hay otra alternativa, yo no veo otra. Se está intentando en algunos países cuestiones como, pero claro, son casi utopías, como colaboración ciudadana en determinados temas. Por ejemplo, en el tema de zonas verdes que se ha hablado, pues hay gente en Austria, en Alemania, que para disminuir los gastos de mantenimiento pues están implicando a la propia ciudadanía que participe en el mantenimiento de las zonas verdes. Pero eso no es aumentar los recursos, digamos. Eso es, con los recursos que tenemos, parte de esos recursos que iban destinados al mantenimiento de zonas verdes dejan de estarlo. O asignación a diferentes sitios. Pero es que no hay más alternativas. O sea, los recursos no se sacan de la nada. Es decir, la administración solamente los puede sacar de los administrados, no hay otra. Es decir, claro, de las exportaciones e importaciones, pero estamos en la misma. Es decir, una ciudad vive de lo que se llaman las exportaciones, de la actividad de exportación, que hay muchas, puede ser agrícola, puede ser turística, puede ser no sé qué. Pero al final, ¿quién se beneficia de la actividad de exportación? Pues mira, a menos que pongas cosas como se ha intentado, por ejemplo, gravar la entrada en los parques nacionales, en los parques naturales, se ha intentado. Pues, es decir, poner un impuesto, pues que son impuestos o bien genéricos o bien específicos de alguien. Yo creo que el problema no está tanto en conseguir más recursos, yo creo que el problema está en asignarlos correctamente a las personas adecuadas. A mí no se me ocurre una fuente de financiación que no sea los impuestos, vamos, en definitiva. O sea, no veo otra. Si estamos en el mundo que estamos, sí. Si estuviéramos en otro mundo diferente, pues te contaría utopías. Ahora estamos en un mundo que tiene una estructura de mercado y entonces una estructura de mercado funciona con esa estructura y ya está. O lo cambia la estructura, claro. Jo no te digo que no. Jo penso que hi ha coses que no és necessari invertir, fer grans inversions. El problema el tenim en que les coses es fan en la majoria de casos per a beneficiar a un xicotet sector. I quan entren determinades empreses el que fan és maximitzar els beneficis i aleshores és quan els pressupostos s'inflen i s'inflen i s'inflen. I jo penso que a la ciutat hi ha moltes coses que es podrien fer amb pocs diners. Bueno, he hablado antes del tema del planeamiento, como mi experiencia en general en materia de planeamiento es que muchas veces el planeamiento no es tan perverso, lo que pasa es que no se gestiona bien, o sea, no se completa en su desarrollo. Entonces, por eso he dicho que el planeamiento que tenemos en estos momentos en materia de centro histórico y tal es suficientemente bueno, suficientemente adaptado, digamos, a todas nuestras creencias en materia de gestión pues, eficaz y correcta, como para decir, bueno, no pensemos mucho más en eso. Lo que tenemos es que
ponernos a ejecutar y desde una visión pública, porque, claro, siempre hemos confiado que el desarrollo de la ciudad, de los suelos urbanizables, pues confiarlo, entre comillas, a los agentes inmobiliarios, porque ahí se generan una serie de plusvalías y se supone que esas plusvalías que se generan al menos deberían de ser capaces de soportar pues las cargas mínimas de lo que es una urbanización racional, la obtención y urbanización, zonas verdes, equipamientos, etc. Pero esto en el centro histórico no es así. Quiero decir, en el centro histórico nos ha de costar dinero a la sociedad su regeneración y debemos de estar dispuestos a invertirlo ahí, porque muchas veces nos llenamos la boca ensalzando las virtudes sobre el centro histórico y tal, pero, no sé, cualquier infraestructura que hacemos de una carretera, en 1 kilómetro de carretera se invierte más que a lo mejor lo que significaría pues, la renovación de una parte importante de las actuaciones que habría que hacer en el centro histórico. Es que, por decir una cosa que no pensaríamos, pero un instituto, por ejemplo, hacerlo pues son 15 millones de euros. 15 millones de euros invertidos en el centro histórico, pues prácticamente a una población como Ontinyent, pues seríamos capaces de hacer muchísimas actuaciones, porque una a una, de manera individual, tampoco son unos costes exorbitantes. Entonces, claro, si a la gente que queremos que viva en el centro histórico, que se regenere el centro histórico y tal, claro, la actuación privada no va a ir porque ahí, no va a ir per se hasta que no seamos capaces de haberlo mínimamente regenerado. Es decir, si pensamos que los promotores van a acudir en masa a hacer viviendas en entornos que están degradados, pues no va a ser así. Entonces, si consideramos que el centro histórico o el patrimonio es un valor, pues como sociedad debemos de estar dispuestos a invertir las cantidades necesarias en ello, y efectivamente es una cuestión de reasignación de recursos, pero tampoco hace falta tener unos recursos, o sea, cualquiera de las infraestructuras, y no voy a nombrar casos concretos que se han generado en los tiempos pasados, hubieran cubierto de manera más que suficiente pues lo que hubieran sido la rehabilitación de nuestro patrimonio, etc. Entonces, yo creo que ya no es una cuestión de planeamiento, sino una cuestión de voluntad, de asignación de recursos Lo que pasa es que, bueno, muchas veces decir, independientemente del valor o de lo que nos creamos al respecto de estas cuestiones, pues también muchas veces se mira la rentabilidad de inversión por habitante en el sentido a lo mejor pues electoral, en otros sentidos, ¿no? Es decir, bueno, pues realmente la sociedad valora el paisaje, realmente la sociedad valora el patrimonio, estamos imponiendo a los propietarios en esos centros históricos unas cargas adicionales en el sentido de que como lo tenemos protegido no se pueden hacer determinadas cosas, hay unas limitaciones, pues también fomentémoslo en plan positivo, demos ayudas necesarias a su rehabilitación a los privados y actuemos sobre lo público. Sí, mira, lo que acabo de decir es que es evidente. Es decir, y funciona no solamente en protección del patrimonio urbano, sino funciona también en protección del patrimonio natural. Es decir, el tema es que estamos dispuestos a pagar determinadas cosas y no a otras. Es decir, es evidente que si la sociedad quiere defender su territorio y quiere defender su historia, tiene que pagarlo. Es así de fácil. Entonces, lo que pasa es que no estamos dispuestos. Si no estamos dispuestos, pues hay que aguantar con ello. Es decir, si van desapareciendo los centros históricos, si van desapareciendo los bosques, pues bueno, nos aguantaremos. En fin, no sé, pero creo que no. Yo tengo muchas preguntas que realizar. Es una hora que el público ya no aguanta más. Sí, y no solo el público. Cosa que los técnicos del Ayuntamiento de Ontinyent no están realizando. Tendrían dicho queda. En este momento, por lo tanto, aquí tenemos. Muy bien, gracias. Sí. ¿El futuro es que venga un diluvio para que arregle esto? No, el diluvio vendrá. El asunto es, vamos a ver, el asunto es, el diluvio vendrá, el sistema se va a ajustar. El asunto es que lo tengamos controlado para que no se desmande y no muera mucha gente ahogada. Ese es el tema. Es decir, si lo tenemos controlado,
seguramente sufrirán muchos menos de los que van a sufrir, pero el diluvio vendrá, no hay ninguna duda, porque estamos en un momento de crisis. Es decir, y el diluvio va a venir, o sea, está viniendo, de hecho está viniendo. El asunto es a ver cómo hacemos para actarlo en corto y que no se desmande y que no haya mucha gente que sufra, que la va a ver. Entonces, si tenemos la suficiente habilidad, que yo creo que la tenemos, porque hay gente joven ahora que está funcionando muy bien, si tenemos la suficiente habilidad como para sujetar las cosas y hacer que no se desmanden, pues si lo dejamos suelto, el caballo desbocado se va. Es decir, se ajustará solo, pero ¿a costa de qué? ¿Y a costa de cuántos? ¿Y cuánto sufrimiento de cuántos? Mira, al final, el 10% de la población no va a tener ningún problema. Eso se van a donde sea, porque tienen dinero para irse. Pero el 90% restante, si no tenemos cuidado, lo va a pasar muy mal, porque van a venir tiempos duros. Entonces, a lo mejor, usted o yo, igual nos libramos. Que allá se las apañen los que vienen, pero las previsiones que tenemos son que en 20-30 años va a haber un cambio muy fuerte en lo que está sucediendo. Y cambio muy fuerte que yo espero que podamos controlar. Tengo todo el convencimiento de que sí, porque estoy al lado de mucha gente joven, porque estoy en la universidad, y la gente está empezando a despertarse, empezando a trabajar, empezando a hacer cosas. Yo creo que lo van a conseguir. Pero igual usted y yo no lo vemos. Lo cual no es un consuelo, no sé si lo será. A mí me gustaría verlo. Sí. Una reflexión que usted ha comentado antes, que es el tema de la educación. Siempre se habla de urbanismo sostenibilidad, pero además está la educación. Como cosa curiosa comentar que aquí en la zona 21, que se hizo ya hace más de 10 años, el primer problema medioambiental que percibía la gente era que faltaban aparcamientos. Entonces, hasta que llegue una generación que sea la sociedad la que demande a la administración pues las cosas que debería demandar, mi pregunta es, ¿debería la administración gobernar en contra de la opinión de sus ciudadanos en pro de una ciudad más segura, más sostenible? Vamos a ver. Yo hace mucho tiempo que vengo predicando, porque ya no se puede decir de otra forma, que para que exista participación de verdad, primero tiene que haber información. Es decir, si no hay información, no sabes, ni los técnicos, ni los políticos, ni nadie, qué es lo que tiene que hacer. Y en muchos casos es que no hay información. Pero una vez que tiene que haber información, esa información se tiene que poder transmitir al administrado de forma que la comprenda. Y esa segunda parte no es tan sencilla. Usted la llama educación, yo la llamo simplemente comunicar de la forma comprensible. Si se comunica de forma comprensible, hemos adelantado un tanto por ciento muy elevado. Si no, no existe participación, existe puramente demagogia o lo que quiera, pero no existe. Participa uno cuando entiende el problema, cuando lo comprende y cuando es capaz de tomar decisiones adecuadas respecto a ese problema. Pero si no hay información, ya no lo podemos comprender. Primer punto. Por eso venimos diciendo desde hace mucho tiempo que tiene que haber oficinas de planificación cuya primera misión es adquirir información de lo que está sucediendo. Y la segunda de esas oficinas es comunicarla a la gente de forma comprensible. Entonces, si conseguimos que esa segunda parte funcione, estaremos en condiciones de que la gente participe de verdad. Si no, no es participación, es un paripé. Es decir, es demagogia pura, porque simplemente... ¿Y yo qué digo? Pues como a mí, yo soy del Partido Popular, ¿qué dice el Partido Popular? Esto, pues esto. Pero no lo piensa, no lo razona, no. Actúa como, bueno, pues yo soy del Barça o del Madrid, exactamente igual. O sea, y funciona, no funciona racionalmente, sino funciona con las tripas, y eso no está bien. Entonces, información, uno, comunicación, dos, y en tercer lugar, pedirle, una vez que tienes información, que tienes comunicación, pedirle a la gente que te diga lo que le parece. Pero a la gente. Y ahora, en el siglo XXI, podemos hacerlo. Y eso no se podía en el siglo XX, era muy complicado. Pero en el siglo XXI podemos. O sea, yo ya te digo que estoy bastante ilusionado con lo que puede pasar de aquí a un tiempo. Vamos, de hecho, está pasando. Ahora, claro, ¿qué participación qué es? Eso que dices, o que dice de las calles, de lo que quiere la gente del aparcamiento, en toda Europa, no es aquí.
Es que en toda Europa las agendas 21, la primera cuestión que quieren es el aparcamiento. Segunda cuestión que aparece siempre, limpieza de las calles. Que no haya cacas de perros en las aceras. Así de tonto. Pero es verdad. És verdad. Com un bon exemple està l'Ajuntament de Sevilla, que en un 3 i no res, en qüestions de mobilitat, va ser capaç de donar-li la volta a la qüestió de la mobilitat. És fonamental que hi hagi polítics valents i que prenguen les decisions adequades, siguin quines siguin les conseqüències. Señor Fariñas, ¿se sabe usted lo del Hatma que han hecho? Todos los perros los han censado por el ADN. ¿Eso no sabe? No. Entonces, coge una caca de un perro de la calle... El CSI. No ¿Es una utopía o es una idea? No sé, a mí me parece una locura, però en fi... Anem curs de temps, anem a admetre soles 2 preguntes més, una sí i una a dalt, i segur que tota la informació d'avui, els vídeos i les conclusions que ens feu arribar les penjarem al nostre blog, que és ciutadorgánica.blogspot.com. A veure, preguntes tu. Una pregunta, señor Fariñas. Si usted tuviese una huerta al lado de su casa, ¿la conservaría o la degradaría? ¿Cómo? ¿O la de? ¿O la degradaría? La degradaría, ¿cómo? Si tuviese una huerta al lado de su casa... Yo la conservaría 100 veces. O sea, no la convertiría en nada más. Es lo más preciado que tenemos ahora mismo. ¿Y cómo la integraría dentro de la ciudad? Es decir... ¿Cómo la integraría? Yo, sencillamente dejándola. El único problema que tiene esa huerta es qué haces con los productos que... Si es para tu autoconsumo no hay problema ninguno. El asunto es que para que funcione de verdad la agricultura de proximidad, para que funcione de verdad como tal agricultura, para que tú vivas de esa agricultura de proximidad, tienes que poder comercializar esos productos de manera rentable, si no, no vives de ello. Es decir, una cosa es el autoconsumo con una huerta o con un huerto no sé qué, y otra cosa diferente es agricultura de proximidad como profesión. O sea, yo soy un profesional de la agricultura que tengo mi huerta en un trozo entre trozos urbanizados que se puede urbanizar, yo lo utilizo, no solamente huerta, sino lo que sea, incluso puede ser de secano o lo que sea, lo que cultives. El problema, ya te digo, es el tema de comercialización. Yo no me quiero meter en cuestiones que no me competen, pero la huerta de Valencia, el mismo que la huerta de Murcia, está en concreto la huerta como ente, ha tenido muchos intentos, incluso Partido Popular ha intentado en su momento poner impuestos a los valencianos de la ciudad para poder mantener la huerta. Quiero decir, hay cuestiones que uno... Pero eso no es la solución. La solución es que fuera rentable el consumo. Para lo cual lo que tienes es que comercializar los productos adecuadamente. Mientras todos los esfuerzos estén en a ver cómo hacemos para que la gente cultive, no, mire usted, los primeros esfuerzos a ver cómo vendemos. Si conseguimos cómo vendemos, entonces la siguiente parte. Se están haciendo muchos experimentos, si estás interesado, escríbeme, porque nosotros tenemos un grupo de investigación en agricultura de proximidad y estamos en contacto con los franceses que están trabajando muchísimo en este tema. Y básicamente el asunto, o sea, el nudo gorriano no está en cultivar, ni está en huertos ecológicos, no, está en cómo comercializas eso para que la gente viva de eso. Y ese es el problema y es donde se está trabajando. Pero vamos, yo lo mantendría, sin ninguna duda. Sí, no, eso tal y como está ahora mismo en este país, en todas las legislaciones autonómicas que conozco, es muy difícil. Hasta tal punto que eso, por ejemplo, lo ha intentado la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, ha intentado hacer
una especie de planificación de 60 y tantos municipios alrededor de la ciudad de Vitoria, hacer un anillo con las tierras altas, con las áreas agrícolas, con la industria y con todo, y no ha tenido posibilidad porque no hay una figura en el planeamiento para poder hacerlo. Han intentado hasta que la región se nombre Reserva de la Biosfera, para que eso le obligue a todos los municipios a tener una planificación conjunta, pero no lo han conseguido. Quiero decir que eso es lo que decía antes del problema que tiene la planificación en este país, que como es de ámbito municipal, pues sobre todo la urbanística, que es la que da dinero, no la territorial que impone limitaciones, pues ahí hay un problema. Problema muy difícil de resolver. Yo lo que planteaba es desvincular en las leyes del suelo nuevas, pero claro, eso cada comunidad autónoma tiene que hacer la suya, desvincular los ámbitos de planificación de los ayuntamientos. Inmediatamente me han querido cortar la cabeza, claro, lógico, los ayuntamientos, porque una parte de la financiación de los ayuntamientos viene del planeamiento. Pero, lógicamente, si uno lo piensa racionalmente, independientemente de todo, es lo que había que hacer. Haber un ámbito de naturaleza determinado, un ámbito cultural determinado, una comarca como esta, con los ayuntamientos que la configuran, haciendo un planeamiento conjunto en el cual las cargas y los beneficios se compensaran entre unos y otros. Y de manera que se pudieran cerrar los ciclos ecológicos, se pudiera hacer un montón de cosas. Se aprovecharon los servicios de los ecosistemas de manera racional, no como se está haciendo ahora, que unos se benefician y otros no. Eso está claro. Pero yo no veo en el momento actual una figura de planeamiento en ninguna comunidad autónoma que permita hacer eso. No lo veo. ¿Hay una solución? ¿Limitar el número de ayuntamientos y todo? Ah, sí, claro. Que además igual sale más barato para todos. Pero vamos, estoy seguro que muchos de los ayuntamientos, si hay por aquí que no sean de aquí, estarán protestando y dirán, no, mi ayuntamiento que siga. Bueno, hem de deixar-ho així. Agraïm moltíssim, sobretot al senyor Fariña, la seva participació, també a Ferran i a Manuel Ángel, i a vosaltres vos emplacem a que exerciu la part del trinomi que vos toca. Sabeu que al planejament hem dit que n'hi ha 3 figures, ciutadans, administració i tècnics, per favor feu la vostra part, perquè si anem a exigir, per almenys participem tots. Així hem volgut donar-vos algunes idees, al nostre blog també n'hi ha enllaços a 3 webs interessants que parlen del tema, de manera que si esteu interessats també hi ha un correu electrònic al que podeu fer arribar les vostres propostes, i així ho deixem.